Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase de enlace químico. La clase pasada habíamos visto la clasificación del enlace químico. Habíamos dicho que el enlace químico se clasificaba en intermoleculares, intraatómicos o intramolecular. Los intraatómicos o intermolecular, es decir, que se dan entre átomos, pueden ser iónicos, covalentes y metálicos. Y los intermoleculares son aquellos que se dan entre moléculas y pueden ser el enlace por fuerza de Van der Waals o enlace dipolo-dipolo transitorio, el enlace ion-dipolo y el enlace por puente de hidrógeno o enlace dipolo-dipolo permanente. La clase pasada habíamos visto los enlaces interatómicos y habíamos logrado desarrollar los dos primeros, es decir, el enlace iónico y el enlace covalente. Hoy vamos a continuar con los demás tipos de enlace, empezando por el enlace metálico. El enlace metálico, como bien el título lo dice, es característico justamente de los metales, porque es un enlace muy fuerte, es un enlace primario que tiene la característica que se forma entre elementos de la misma especie, ¿sí? Los átomos, al estar tan cercanos uno de otro, interaccionan los núcleos juntos con sus nubes electrónicas, empaquetándose en las tres dimensiones, por lo que quedan rodeados de tales nubes, ¿sí? A diferencia de los enlaces anteriores que vimos, el enlace iónico y el enlace covalente, en este tipo de enlace no hay una transferencia de electrones o no se comparte electrones, ¿sí? Directamente acá se habla de un mar de nube o mar de electrones, donde esos electrones se encuentran libres, ¿sí? Y son los responsables de que los metales presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica. Hoy se acepta que en los metales el enlace no es entre átomos, sino más bien entre cationes metálicos y lo que fueron sus electrones. Así, el metal sodio es un conjunto ordenado de iones sodio y un mar de electrones distribuidos entre ellos. ¿Sí? Como habíamos dicho, acá no hay una transferencia de electrón ni un compartimiento de electrones, sino que vamos a hablar en este caso de cationes, ¿sí? Que se encuentran rodeados por un mar de electrones que corresponden a los otros cationes sodio que perdieron, o mejor dicho, cuyo electrón se encuentra libre dando vueltas en forma de un mar de electrones. El enlace metálico, en el enlace metálico, bueno, tienen propiedades muy particulares los metales. Conducen la electricidad y el calor, son maleables y dúctiles y poseen generalmente puntos de ebullición y función muy elevados. Así como dijimos al comienzo que el enlace metálico es un enlace muy fuerte y característico justamente de los metales. Veamos una representación esquemática del enlace metálico, donde en este esquema los puntos representan los electrones que están moviéndose libremente alrededor de los cationes o de las cargas positivas o de los núcleos. Este es un esquema para explicar la maleabilidad de los metales. Es decir, si ustedes un metal cualquiera lo comienzan a presionar de todos lados, si ustedes tienen un pequeño bloque o una pequeña cantidad, como el del tamaño de una goma o el tamaño de una moneda, y le aplican una presión muy grande, ¿qué le va a pasar a ese metal? Si ustedes se fijan en la figura de la derecha, ¿sí? El metal lo que sucede es que cambia de forma, pero no se rompe, ¿sí? Fíjense en cómo se distribuyen desde la figura de la izquierda, donde los electrones se encuentran distribuidos uniformemente en toda la sustancia, ¿sí? Y cuando se le aplica una presión muy grande, ese metal se deforma pero no se rompe, debido a esa fuerte interacción electrostática que hay entre las cargas positivas
¿sí? Y las cargas negativas. No llega a haber una fuerza de repulsión muy elevada como para que ese metal se rompa. Eso es la maleabilidad de los metales, es decir, poder manipular y cambiar de forma al metal sin que éste se rompa. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde tenemos las diferencias, ¿sí? O las características fundamentales de cada uno de los enlaces intramoleculares que vimos. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. En la segunda columna tenemos las diferencias de las electronegatividades entre los elementos. Recuerden que habíamos visto una tablita donde esa diferencia de electronegatividad me indicaba más o menos, ¿sí? A grandes rasgos, qué tipo de enlace se podía producir entre esos elementos. Y habíamos aclarado también que esa tablita, esa diferencia de electronegatividad que aparecía, no era definitorio, ¿sí? Era simplemente una guía para más o menos saber qué tipo de enlace se va a presentar. Y en la tercera columna tienen propiedades y ejemplos, ¿sí? De cada uno de los enlaces intramoleculares que vimos. Por ejemplo, el enlace iónico, sabemos que la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, formado por un metal y un no metal que poseen estructura cristalina, son sólidos duros, quebradizos y malos conductores de la electricidad y el calor. Tienen altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. El enlace covalente, por ejemplo, está formado generalmente entre elementos no metálicos. ¿Sí? Habíamos visto que hay algunas excepciones, ¿sí? Como por ejemplo el cloruro de berilio, que era una excepción donde presentaba un enlace covalente. Y el enlace metálico que acabamos de ver, que es un enlace justamente formado solamente por elementos metálicos de la misma especie. No se forma un enlace metálico por metales diferentes. Ese caso de metales diferentes no se llama enlace, sino que se hablaría de una aleación, ¿sí? Que eso en este curso no lo vamos a ver, sino lo vamos a ver más adelante en otra materia. Y pasemos ahora a los enlaces intermoleculares. Intermoleculares o enlaces que se dan entre moléculas. Estos enlaces intermoleculares se dividen en tres: el enlace por puente hidrógeno o enlace dipolo-dipolo permanente, el enlace por fuerzas de Van der Waals o enlace dipolo-dipolo transitorio y el enlace ion-dipolo. Veamos la primera clasificación, que es el enlace por puente de hidrógeno o enlace dipolo-dipolo permanente. Este tipo de enlace, como el título más o menos lo anticipa, se da entre elementos que son muy electronegativos, como son los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, junto con el hidrógeno, ¿sí? Los enlaces entre elementos muy electronegativos como el flúor, oxígeno y nitrógeno, y el hidrógeno dan lugar a los enlaces covalentes con alta polaridad. Acá les quiero hacer una pequeña aclaración. Si bien es cierto, el título dice el enlace por puente de hidrógeno o enlace dipolo-dipolo permanente, en realidad lo que ocurre acá es una interacción. Una interacción no es lo mismo que un enlace. ¿Por qué? Una interacción es como decir que hay una fuerza a larga distancia, ¿sí? Es como que ustedes tengan un imán, ¿sí? Y acerquen un metal, ¿sí? Entonces van a sentir que hay como una fuerza que se produce entre ellos dos, ¿sí? Bueno, acá sucede lo mismo. En realidad es una interacción. Veamos el ejemplo para que se entienda un poco mejor cuando hablamos de interacción. Acá tenemos la molécula de ácido fluoruro de hidrógeno, ¿sí? En la molécula de fluoruro de hidrógeno, ustedes saben que el flúor es el elemento más electronegativo. Por lo tanto, en ese enlace, el flúor tiende a atraer más electrones, generándose en su parte, en su sector, una densidad
negativa de cargas eléctricas. Y por supuesto el hidrógeno quedará con una deficiencia de electrones, quedando con carga positiva permanente. De la misma manera ocurre con todas las demás moléculas de fluoruro de hidrógeno que las rodean. Entonces acá, ¿qué va a suceder? Se forma un dipolo entre los cuales, ¿sí?, el átomo de flúor, ¿sí?, tiende a atraer al átomo de hidrógeno que tiene una densidad positiva. Es decir, la densidad negativa, la densidad eléctrica o la densidad de electrones que presenta el átomo de flúor en una molécula, ¿sí?, tiende a atraer la parte positiva de la otra molécula de fluoruro de hidrógeno, ¿sí?, generándose de esa manera una interacción entre dos moléculas. Esa interacción no solamente se produce entre dos moléculas, sino que se produce entre todas las demás moléculas que se encuentran alrededor. Ustedes saben que cuando hablamos a nivel molecular, ¿sí?, en un recipiente, por ejemplo, si yo tengo un recipiente de 5 litros, no voy a tener 2 o 3 o 4 moléculas, sino tengo millones de moléculas. Entonces todas las moléculas en este caso de fluoruro de hidrógeno, tienen un dipolo, ¿sí?, y esos dipolos se van atrayendo entre ellos, ¿sí? Se atrae, vuelvo a repetir, se atrae la densidad negativa del átomo de flúor con la densidad positiva del átomo de hidrógeno que se encuentra al lado, generándose una fuerza a distancia conocida como enlace o interacción, mejor dicho, por puente de hidrógeno o enlace dipolo-dipolo permanente. Dijimos que se producen entre los elementos muy electronegativos como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno y el hidrógeno. En este caso tenemos la molécula de fluoruro de hidrógeno, pero también se pueden producir entre otras moléculas que tengan el elemento nitrógeno y oxígeno. Aquí tenemos el caso del agua y del amoníaco, en los cuales también se forma el enlace puente hidrógeno. Veamos en la figura, la primera figura que se encuentra en la parte izquierda, ¿sí?, tenemos dos moléculas de agua. En la molécula que se encuentra en la parte izquierda, ¿sí?, el átomo de oxígeno es el átomo que tiene una densidad de carga negativa, debido a que es el átomo más electronegativo, ¿sí?, por lo tanto tiende a atraer más electrones. En la parte derecha, la otra molécula de agua, fíjense en que está la parte del hidrógeno que tiene la densidad positiva de carga. Entonces, la densidad negativa del átomo de oxígeno en la parte del átomo de oxígeno junto con la densidad positiva del átomo de hidrógeno de la otra molécula de agua me genera ese enlace o esa interacción puente hidrógeno. Después tenemos el caso del amoníaco. La molécula que se encuentra en el medio, fíjense que tenemos dos moléculas de amoníaco. Una molécula de amoníaco presenta la parte del nitrógeno con una densidad de carga negativa y el átomo de hidrógeno de la otra molécula de amoníaco tiene la densidad positiva de carga. Por lo tanto, esos dipolos se atraen, generándose el enlace o la interacción puente hidrógeno. Y por último tenemos en la figura de la derecha, tenemos una molécula de amoníaco y una molécula de agua. También se puede presentar un enlace puente hidrógeno entre moléculas de entre distintas moléculas, perdón. ¿Sí? En este caso tenemos el amoníaco, la densidad negativa del átomo de amoníaco en una molécula se interacciona o se une con la densidad positiva de una molécula de agua, que es la que está en la parte derecha, generándose justamente el enlace puente hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la aplicación o por qué es tan importante el enlace puente hidrógeno? Uno de los resultados más espectaculares de su presencia es que para separar las moléculas, por ejemplo, en la evaporación,
hay que proporcionar más energía y la transición ocurre a temperatura más alta que cuando no se presenta el puente hidrógeno. Este tipo de unión estabiliza el ADN, las proteínas, los alcoholes, ¿sí? Entonces, la importancia de este tipo de enlace es que es un enlace más fuerte que, por ejemplo, los enlaces covalentes, ¿sí? Generalmente las moléculas que presentan un enlace covalente son moléculas gaseosas. En cambio, en este caso, ¿sí?, debido a esa fuerte atracción que hay entre las distintas moléculas para formar el enlace puente hidrógeno, las moléculas o la sustancia llega a encontrarse en estado líquido. Por ejemplo, el agua se encuentra en estado líquido. Una solución de amoníaco en agua también se encuentra en estado líquido, ¿sí? Eso me explica, o también el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico se encuentra, ustedes saben, también en estado líquido porque presenta ese enlace puente hidrógeno, ¿sí? Veamos el segundo enlace por fuerzas de Van der Waals o enlace dipolo transitorio. En este caso, se produce por atracción electrostática débil entre dipolos transitorios. Para separarlos se requiere poca energía. Ocurre cuando una molécula polar se aproxima a otra molécula no polar, ¿sí? Por eso el enlace se llama enlace dipolo transitorio, porque se produce entre una molécula polar que tiene definido sus densidades positivas y negativas, o tiene definidos sus polos, y entre otra molécula que no tiene definida, otra molécula no polar que no tiene polos definidos, no tiene polos positivos y polos negativos. Entonces, la densidad de una molécula polar, como tiene bien definida su parte positiva y su parte negativa, induce a la otra molécula que es no polar, como por ejemplo una molécula de hidrógeno, una molécula de cloro, ¿sí?, o cualquier otra molécula no polar, induce, fíjense en la figura de la derecha, la molécula polar induce la formación de un dipolo transitorio en la molécula no polar y se produce la atracción, ¿sí?, quedando como si fuese un enlace dipolo-dipolo, como si fuesen dos moléculas polares. Una de las moléculas, que es una molécula polar, induce a que se genere un dipolo en la otra molécula que es no polar. Fíjense ahí que la molécula polar, la densidad positiva de esa molécula polar, induce a que en uno de los polos de la otra molécula no polar exista una densidad negativa, ¿sí? Y a simple vista parecería que es un enlace dipolo permanente, pero es dipolo transitorio. Los dipolos transitorios se deben a una distribución irregular y momentánea de los electrones, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la molécula no polar va a seguir siendo molécula no polar. No es que pasa a ser una molécula polar. Eso sí quiero que lo tengan en cuenta. No es que la molécula no polar pasa a ser una molécula polar, sino que se va generando en esa molécula no polar de modo transitorio una cierta polaridad, ¿sí? Se genera una cierta polaridad, lo cual no quiere decir que se transforme en una molécula, en una molécula polar, ¿sí? Este tipo de enlace o interacción es más débil, por supuesto, que la de enlace o puente hidrógeno, ¿sí? Porque en la de enlace puente hidrógeno yo tengo los polos definidos de todas las moléculas. En este caso tengo el polo definido solamente de una molécula. Y por último tenemos el enlace ion-dipolo. ¿En qué consiste el enlace ion-dipolo? Se produce por la atracción electrostática entre un ion y el extremo opuesto en carga de un dipolo. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, la molécula de agua que está rodeando al catión sodio. Entonces, el catión sodio tiene su densidad positiva. Entonces, la densidad negativa de todas las moléculas de agua se unen a la densidad positiva del catión sodio. Y el anión cloruro, que se encuentra en la parte derecha, tiene una densidad de carga negativa. Por lo tanto,
se unen o interaccionan con la densidad de carga positiva de la molécula de agua, ¿sí? En este caso lo que tenemos es una solución de agua y sal, de cloruro de sodio y agua. Eso es lo que se está mostrando en estas figuras. Bueno, y con este enlace terminamos la clase de enlace químico, ¿sí? Vuelvan a leer, todo esto está en el apunte que les dejé en el aula virtual, así que vuelvan a leerlo como para complementar, ¿sí? Lo que hicimos en estos dos videos, en el anterior y en este, lo que hice, perdón, fue darle lo más importante o un resumen de la unidad número 4, que es la del enlace químico. Ustedes, para que de manera que cuando ustedes lo vuelvan a leer les resulte un poco más fácil poder comprender estos temas. Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase. Saludos.